llegamos. Por fin hemos llegado a nuestro alojamiento y vamos a flipar. De la primera noche. Es una pasada, solo el surrounding. Mira esto, mira qué pasada. No hacemos spoiler. Ahora sí que sí, estamos en nuestro segundo vuelo. Escala hecha en Helsinki, dirección. Rovaniemi. A ver si por fin vemos unas buenas auroras este año. Tercer país escandinavo. Yo creo que la tercera va la vencida. Además vamos a celebrar el cumpleaños de este señor, Es mañana. que es Día mañana. 13. Así que esperamos tener una noche movidita. Esta es nuestra barbacoa privada. Nuestro jacuzzi privado. Y bienvenidos a nuestro hotel para esta noche. ¡Qué flota! ¿Qué pasó? What? ¡Qué chulo! ¡Guau! Oye, qué chulada. Vamos a cerrar esto para que tenga un poquito más de espacio. Es bastante Mirad. chiquito. La cama. Tenemos la cama. Nos dan calcetines calentitos, nos dan una manta, nos dan, ¿cómo se dice esto? Un albornoz. Pero es que, por favor, mirad las vistas. Y sobre todo el techo. Para ver auroras esta noche. Mientras Joel se lía con el dron, yo os enseño el lavabo. Y el lavabo de un tren es tan pequeño, pero hace su servicio. En el hotel solo recomiendan quedarse una noche por eso mismo, porque no hay ducha. Siempre podéis optar a la sauna y el jacuzzi. Pero por favor, mirad, estas vistas son un regalo. Yo me imagino aquí toda la noche, sentadita, viendo auroras. Maravilla. Nos vamos a ir a comprar, pero es que dan ganas. Yo porque no tengo ni idea de setas, pero dan unas ganas de cogerlas todas, son todas como tan bonitas. Y el deporte más divertido cuando uno se va a otro país es visitar the supermarket. Sí. Supermarket. Mira, ¿Esto qué son? ¿Son euros o no? ¿Pone euros? Sí, mira. 0,25 euro kilo. ¿Ya está? Madre mía, qué ataque al corazón nos ha dado. Nos hemos gastado 40 euros en literal nada. Pero debo decir que sigue siendo más barato que Islandia y Noruega, pero de calle. Ahí, ahí. La verdad que hemos dormido muy bien. Es verdad que estuvimos hasta las 11:30 o más de la noche viendo auroras desde aquí, desde esta maravilla de asientos, porque teníamos todo el cielo iluminado. Pero bueno, os dejaremos alguna fotito por aquí para que podáis apreciar el show que tuvimos y la suerte que tuvimos en la primera noche y en la noche que tenemos este iglú de tener ese pedazo de show. Así que nada, vamos a desayunar, cafelito en mano y a empezar el día.
Bienvenidos a nuestra segunda estancia. Chan, 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 chan. Me siento de verdad como en un cuento de hadas. Es muy heavy. Y aquí estamos, aquí estamos. First impressions. ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Ah, qué calentita! Espera, aquí no se puede entrar con zapatos. Está ahí. ¡Qué bonito! Bueno, aquí sí tenemos cocina con microondas, tenemos tele, tenemos cafetera, hervidora, tenemos nuestro propio sofá. Y unas vistas de película. Sí. Y aquí sí, tenemos un baño, lavabo, lavadora, lavadero, ducha estilo escandinavo y señoras y señores, La sauna. la sauna. Mira. ¡Chachán! Hay una parte que todavía no os hemos enseñado y es que sí, aquí también tenemos jacuzzi. ¡Oh, qué gloria bendita! Y aparte hay otra cosita más que os quiero enseñar porque es que mirad esto. Parece que no haya nadie de la tranquilidad. Bueno, aparte de estas cabañas invisibles de los iglús y otra que están construyendo, también disponen de una especie de bungalows para más de 4 personas, que son chulísimos. Nosotros quisimos cogerlos, pero ya estaban agotados para estos días, al lado de Rovaniemi. El aeropuerto está a nada y aún así estás en el medio de la naturaleza. Esta mañana hemos visto una de renos. Aquí también tenemos barbecue con asientos de tronquitos. Obviamente te dan la madera, allí también. Y también te dan pastillitas de carbón. Y estas son las nuevas casitas o lo que sea que están construyendo. Pero mirad, todo esto son cabañas de estos invisibles. Aquí estamos, con mis primos, pasando el rato. Vamos de salir del zoo y la verdad que un poco de decepción. Es un sí, pero no. Justo a la salida nos hemos encontrado una exhibición de ositos de peluche, así que hemos decidido subir, entrar, además es gratis y vamos a ver qué vemos, porque además cierran en 20 minutos. Y vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay, mira! Winnie the Pooh. Seguimos la rutita, hemos llegado a una especie de mirador de pájaros. Se nos ha puesto a llover un poco, así que... Y la verdad que es muy chulo, el sitio es muy bonito. Una de las cosas más curiosas que más nos gusta de Finlandia es que prácticamente en todos los lados donde hay un poco de bosque montan como una especie de barbacoas totalmente gratuitas que puede usar cualquiera, justo ahí. Y a mí me encanta. Porque así cualquiera pues, puede salir a la calle igualmente, aunque está lloviendo. Que eso es lo que hace aquí la gente. Porque les da igual que llueva. Porque se montan su barbacoa igual. Hemos decidido venir a celebrar el cumpleaños de este señor a un restaurante que se llama Roca. Y está aquí en el centro de Rovaniemi. Tenemos por aquí un entrante con salmón a la sal, crema de salmón, paté de reno, salsa de lingonberries, como una especie de sardinas. Y eso es cogombra, ¿cómo se dice? Pepino con cebolla, cebollino y apio. Y esto es un pan malteado de aquí. Buen apetito. Y vamos a por la segunda parte. ¿Qué tienes por aquí? Risotto de limón, naranja y... Jengibre. Jengibre con un trocito de salmón. Recién pescado. Sí. Algo de helado.
el Bocadillo de sándwich de reno con lechuga y salsa como de arándanos. Y por aquí unas Halloumi. patatas fritas de halloumi con salsa de yogur y granada. Que muy bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bueno, ahora sí, estamos llegando. Bueno, esto de allí es la Santa Village, pero nosotros, antes de llegar a ver a Santa Claus, vamos a hacer otra cosita que ahora os enseñaremos. Tengo muchas ganas. Señor, se ha quedado ahí atrás. Estamos en el Husky Park y mirad estos bichitos. Estamos esperando todavía para entrar con el guía. Y la verdad que, aunque la sensación de que están en jaulas es un poco fatal, pero hemos ido a otros sitios donde los hemos visto con correa y la verdad que aquí al menos tienen su jaulita y pueden moverse hasta la hora de salir a correr, porque es como su trabajo. Y ahí viene nuestro guía. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Y hemos llegado a la Village de Santa, donde la Navidad dura todo el año! Estamos 24 pasos lejos de Santa Claus. No se puede grabar dentro. ¿Y fotos? Tampoco. Puedes comprarlas por el módico precio de 35 euros. Y vamos a cruzar el círculo polar ártico. ¡Tachán! Pues nada, vamos a ver al otro Santa Claus. ¡Mira qué chulo! Mira, las Spice Girls estuvieron aquí en los Santa. Y estos también son famosos. Sí, mira, Gordon Ramsay. Hombre, yo creo que son todos famosos. Si no, no estarían aquí, ¿no? Cartitas de Navidad a la familia para que lleguen justo en Navidad. Así que vamos a visitar la oficina de correos de Santa. Ya hemos comprado nuestra postalita. Y fijaros en todas las cartas que tiene Santa preparadas para este año, para enviar desde España a todos los países que os podáis imaginar. Están aquí ya sus cartas preparaditas. Y ahora aquí tenemos dos tipos de cartas. Una vez compras la postal, puedes comprar el sello y decidir si quieres que tu postal llegue en Navidad de 2024 o del año que vayas en cuestión, o que llegue inmediatamente. Tres días, cuarto y penúltimo día ya en Finlandia. Mañana solo nos quedan unas horitas, así que nos hemos venido de aventura porque dicen que es una muy buena zona para encontrar alces, que es el animal que nos falta por ver. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Deseadnos suerte, os informamos si encontramos algo. Bueno, para que os ubiquéis un poquito, estamos cerca del pueblo de Kemi, al sur de la parte norte de Finlandia, es decir, al sur de la Laponia. Las escenas son un poquito más diferentes que lo que vimos el otro día y la verdad que es súper bonito. Quizás en invierno son más interesantes los bosques estos tan famosos de los árboles como Risitunturi y esto, pero decidimos no ir porque ahora en otoño la verdad es que no tenían ninguna gracia. Pero mirad esto, qué bonito. Mirad qué chulada nos hemos encontrado aquí por el caminito. Y es que, como os decía, el gobierno monta cosas de estas para
pues para que la gente haga barbacoas conscientes. Pero mirad qué bien montado lo tienen, ¿eh? Aquí totalmente gratis. Las cosas buenas de la vida. Mirad, qué chulo, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros de bosque llevamos? 2,5. Faltan 4,5. Bueno. Pero vienen escaleritas. No, pero la verdad que el camino es muy bonito. Está todo lleno de setas. Qué pasada de vistas, ¿eh? La verdad que hemos ido solos todo el camino hasta ahora. Esto realmente es como una ruta de 1 kilómetro de cuevas. Seguimos caminando. Aparentemente el kilómetro que hemos hecho de subidas y bajadas de cuevas no contaba. Así que nos quedan 4 kilómetros todavía. Por suerte estamos, no sé si en la Luna, en Marte o dónde. Bueno, ya vamos por el último kilómetro, por fin. Parece que hayamos atravesado como 10 bosques diferentes. Todavía sin señal de renos. Ni de renos, ni de alces, ni de linces, ni de nada. Es lo que tiene. Y ahora sí que sí, lo que nos merecíamos era un poquito de jacuzzi con estas vistas increíbles. Hello. ¿Algunas palabritas? Después de 10 kilómetros de ruta de piedra y subiendo y bajando escaleras. Dale a las burbujas. Oh, Sí, sí, mira, los mira. honores, los honores. Oh. Y ahora sí que sí, con el sol de cara. Ahora sí que sí, nos despedimos de este sitio tan maravilloso que nos ha regalado unas noches increíbles. Se nos ha hecho muy corta la mañana. Teníamos planeado ir a visitar Rovaniemi, pero no ha dado tiempo porque anoche hicimos un tour de auroras. Muy bonito, nos fuimos hasta Suecia, nos llevaron, vaya, hasta Suecia, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, eso ya es cosa de otro vídeo, así que nada, esperamos que os lo hayáis pasado muy bien con nosotros en este viaje por la Laponia finlandesa y os esperamos en el próximo episodio.